José Antonio nunca se imaginó cruzando las frías puertas de una prisión para ver a su hijo. Aquella mañana se levantó más temprano que de costumbre. No había dormido nada bien. La noche fue un laberinto de pensamientos que iban y venían, olas golpeando la orilla de su conciencia sin descanso. Se miró al espejo mientras se arreglaba, con una lentitud inusual, y sintió como si el tiempo le hubiera caído encima de golpe. Las arrugas junto a sus ojos, las canas que poblaban su cabello, el cansancio profundo en la mirada. Todo parecía pesar el doble ese día. El camino hacia la prisión fue un viaje silencioso. Conducía despacio, aferrándose al volante con una fuerza desmedida, como si de esa forma pudiera controlar también la tormenta de emociones que llevaba dentro. Veía el paisaje pasar por la ventanilla, pero su mente estaba muy lejos, atrapada en los ecos del pasado. Recordaba a su hijo cuando era apenas un niño, corriendo hacia él con una sonrisa que iluminaba todo. Recordaba sus sueños compartidos, un futuro lleno de promesas y oportunidades infinitas. Nunca, ni en su peor pesadilla, pensó que ese futuro estaría encerrado entre barrotes. Al llegar, la atmósfera del lugar lo golpeó de inmediato, con la brutalidad de un puñetazo en el estómago. Muros altos e imponentes, alambradas de púas, puertas metálicas que se cerraban con un estruendo seco y un silencio pesado, un silencio que no se parecía a ningún otro que hubiera conocido. Bajó del auto y respiró hondo, tratando de llenar sus pulmones con un aire que se sentía viciado. El nudo en su garganta era casi insoportable. No sabía qué le diría cuando lo viera. No sabía si lo abrazaría, si le reclamaría con toda su fuerza o si simplemente se quedaría callado, dejando que el silencio hablara por él. Pasó los controles de seguridad con pasos lentos, casi arrastrando los pies. Cada puerta que se cerraba a sus espaldas resonaba en sus oídos como un recordatorio doloroso de esta nueva y terrible realidad. Mientras esperaba, observó a las otras personas a su alrededor, madres con ojos cansados y la mirada perdida, esposas que se mordían las uñas con nerviosismo, niños pequeños que jugaban sin entender del todo en qué lugar tan extraño estaban. Por un instante, José Antonio se sintió un poco menos solo, pero el dolor, ese dolor tan íntimo y personal, seguía siendo exclusivamente suyo, y mientras la espera se alargaba, las dudas comenzaron a asaltarlo con una crueldad implacable. ¿Había fallado como padre? ¿Pudo haber hecho algo diferente para evitar esto? ¿En qué preciso momento su hijo se desvió y tomó el camino equivocado? Las preguntas se acumulaban en su mente, una sobre otra, pero ninguna tenía una respuesta clara. Eran solo ecos en una habitación vacía. Finalmente, escuchó su nombre. Una voz monótona lo llamaba. Se levantó y caminó hacia la sala de visitas con el corazón latiéndole a 1000 por hora, un tambor desbocado en su pecho. Y entonces, lo vio. Ahí estaba él, su hijo. Se veía más delgado, con una mirada distinta, una mezcla extraña de vergüenza y un profundo alivio en su rostro. Durante unos segundos que parecieron una eternidad, ninguno de los dos habló, solo se miraron, a través del cristal, como si intentaran reconocerse de nuevo, como si buscaran al padre y al hijo que solían ser. José Antonio sintió que el tiempo se detenía por completo. Quería decirle tantas cosas, gritarle, preguntarle, consolarlo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, negándose a salir. Al final, con un hilo de voz, simplemente susurró su nombre. Y ese pequeño gesto, ese sonido familiar, rompió el pesado silencio. Se sentaron frente a frente, separados por una barrera física que simbolizaba mucho más. Al principio, la conversación fue torpe, llena de pausas incómodas. Hablaron del clima, de cosas triviales, como dos extraños que intentan desesperadamente encontrar un puente para conectar sus mundos. Pero poco a poco, muy lentamente, la tensión comenzó a disiparse. El hijo, con la mirada clavada en la mesa, le pidió perdón mucho antes de que las palabras salieran de su boca. Y José Antonio, en ese instante, entendió que el dolor era compartido. No había venido hasta allí para juzgar, no había venido para gritar ni para reprochar. Había venido porque era su padre. Y en ese lugar tan sombrío, comprendió una verdad muy difícil. Amar a un hijo no significa aprobar sus errores, sino estar presente incluso cuando todo parece haberse derrumbado. Mientras hablaban, José Antonio se fijaba en los pequeños detalles. Las manos de su hijo, inquietas, que no paraban de moverse sobre la mesa. Su voz, que ahora sonaba más baja,
más apagada, la tristeza que se escondía detrás de una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Un deseo inmenso de abrazarlo lo invadió, de sentirlo cerca, pero el lugar imponía una distancia cruel, y esa barrera invisible le dolió más que cualquier otra cosa. El tiempo de visita pasó volando, demasiado rápido. Cuando una voz anunció el final, José Antonio sintió un vacío inmenso abrirse en su pecho. Se levantó despacio, con el peso del mundo sobre sus hombros. Por un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. No quería que su hijo lo viera quebrarse. No ahora. Antes de darse la vuelta, lo miró fijamente y le dijo algo sencillo pero increíblemente poderoso. Eres mi hijo, y aquí estaré cuando salgas. No eran solo palabras vacías. Era una promesa inquebrantable, un ancla en medio de la tormenta. Al salir de la prisión, el aire de la calle se sintió diferente, más ligero. Caminó hacia su auto con pasos lentos, procesando todo lo que acababa de vivir. El dolor seguía ahí, clavado en su corazón, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo, una pequeña y frágil semilla de esperanza. Entendió que esa visita no borraba el pasado ni cambiaba los hechos, pero podía ser el inicio de algo distinto, el primer paso en un largo camino de reconstrucción. Mientras arrancaba el motor, miró la imponente estructura de la prisión por el espejo retrovisor. Pensó que ser padre, a veces, significa cargar con tristezas que nadie más ve, con dolores silenciosos, pero también significa mantener encendida una luz, por pequeña que sea, aunque todo a tu alrededor parezca sumido en la más absoluta oscuridad. Y esa tarde, José Antonio regresó a casa sabiendo que su hijo estaba tras las rejas, pero también sabiendo que el amor de un padre, aunque esté herido y sangrando, nunca, jamás, queda preso. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.